¿Qué tal? Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? A ver, creo que ahí quedó. Déjame acabar de Claro, claro. arreglar esto. Sí, ahí quedó. Muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué Bueno, bueno. queridos Fachafans, gracias por acompañarnos el día de hoy. Soy otra vez Israel Rodríguez, aquí con ustedes. Y hoy tengo un invitadazo de lujo, Gerardo Vera. Gracias por tomar este espacio, Gerardo. No, al contrario, créeme, es para mí todo un honor estar aquí. La verdad, esto es algo que me tenía bastante emocionado y pues espero que sea una muy buena conversación. Una muy buena charla. Claro que sí, Gerardo. Ok. Para los que han estado atentos en nuestras redes sociales, el tema que vamos a estar hablando hoy es sobre el éxodo, por así decirlo, o la migración centroamericana hacia México, que se ha visto pues en estos últimos años. Como todos sabemos, desgraciadamente ha sido tema de conversación en todos los medios, por, por ya sea por encabezados muy tristes como el de los 49 haitianos que fallecieron el día miércoles en un accidente de autobús. Y yo creo que por eso es Me importante parece hablar que, de que estos no eran temas. haitianos, me parece que eran guatemaltecos, pero Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Pero Gerardo, bueno, vamos empezando por lo importante. Vamos a hablar un poquito sobre el contexto social de Centroamérica y Haití. Con la pandemia todo el mundo nos empezó a ir mal. Todas las economías, todas las economías le empezaron a pasar mal. En promedio, Centroamérica se contrajo su PIB entre 7 y 10%. Esto para que se den una idea, este promedio es la mayor contracción que ha tenido la región desde 1930. 1930 fue el año de la Gran Depresión. ahora, en adición a eso, yo también mencionaría que hay que tomar en cuenta el contexto, no solo económico actual, sino que histórico y social que tiene Centroamérica. Estamos hablando de Claro. países como Nicaragua, estamos hablando de países como El Salvador, Honduras, e incluso de países como Venezuela, incluso de países como Haití, incluso de países como Cuba. ¿Qué factor común tienen estos países? Todos estos países en los años 80, 90 y 2000 han vivido esta inestabilidad política y han vivido crisis económicas. En el caso de El Salvador, vivieron una de las guerras civiles más violentas en la historia del continente en los años 80. Mismo caso en Nicaragua entre las contras y los sandinistas. Oh, Entonces, claro. la región es una región inestable que se ha caracterizado por tener gobiernos autoritarios, la mayoría de ellos de izquierda, pero en la que además no existen libertades básicas y en la que además existe corrupción, existe persecución política y existe una falta de inversión en la que es difícil poner un negocio. Todo esto acaba generando pobreza y acaba generando desigualdad. Y la gente, naturalmente, se ve obligada a huir de sus países por estos problemas. Entonces, el contexto económico actual no solo es uno difícil por la pandemia y por lo que mencionas, sino que traemos un contexto histórico anterior de Bastante largo. los Ajá. 40 años que no ha sido nada sencillo. Y ya si nos remontamos incluso a los años 60, podemos ver también cómo en esos años todos estos países tuvieron regímenes dictatoriales que también Ujú. fueran de derecho, fueran de izquierda, cometieron abusos, incurrieron en delitos de corrupción, etcétera. Entonces, la región caribeña, por sobre todo, se ha caracterizado Ujú. por eso, se ha caracterizado por un problema de inestabilidad política, Sí. inestabilidad económica, falta de inversión y pobreza. Claro, la verdad es muy triste, pero como tú dices, ese problema pues viene como desde los años 50 para acá, más o menos. Alrededor. Por ejemplo, por ejemplo, Haití tuvo un terremoto este año, el 14 de agosto del 2021, tuvo uno muy feo por ahí del 2013. Este año Haití tuvieron un atentado y un lamentable magnicidio contra el presidente que tenían ahí, porque estaba por iniciar, estuve leyendo, y resulta que este presidente estaba por iniciar una investigación de narcotráfico. Esto Sí, el presidente involucraba Jovenel Moïse. varios, sí, Bueno, yo en lo personal, quienes me conozcan y quienes me sigan en TikTok sabrán que yo en lo personal soy bastante detractor
de Moïse, por una cuestión específica, de hecho. El tipo tiene muchos paralelismos con políticos a los que a mí me parecen detestables, como Justin Trudeau o Enrique Peña Nieto, que son este tipo de políticos que se venden como tecnócratas, como vamos a salvar al país, somos esta nueva variante de lo que veníamos trayendo en los regímenes anteriores y que acaban siendo más de lo mismo, ¿no? Instaurados por un grupo elitista, progresista usualmente, con políticas socialmente progresistas, pero económicamente de derecha, eso sí, y que acaban siendo, incurriendo en actos de corrupción, etcétera, y acaban trayendo descontento socioeconómico a sus países. Bastante grande. Y si no me equivoco, son socialdemócratas, ¿verdad? Gera, ¿mande? Si no me equivoco. Si no me equivoco, son ese tipo como socialdemócratas. Pues Peña Nieto yo creo que nadie lo describiría como un socialdemócrata. Justin Trudeau quizá alguien lo llegaría a describir como socialdemócrata. Sí. Yo más bien los describiría como socioliberales. Socioliberales. Y entonces todos estos socioliberales acaban... otro caso es Emmanuel Macron en Francia, por ejemplo, ¿no? Que él no es él se ha movido más a la derecha en los últimos años porque ha visto que todas estas políticas progresistas de migración, por ejemplo, no han funcionado y han traído descontento a Francia y que sus números de popularidad han caído un 20%. Fue elegido. Entonces se ha tenido que mover a la derecha. De hecho, ahorita en Francia los tres principales candidatos, que son Zemmour, Marine Le Pen y Le Pen, son candidatos de derecha. Porque son de derecha, Francia hay un descontento gigantesco con estos socioliberales y con la izquierda. Pero volviendo al caso latinoamericano, Moïse era el mismo tipo de político. Y la región se ha caracterizado por irse mucho a este tipo de populismos, ¿no? A este tipo de políticos jóvenes que traen propuestas atractivas, pero que no necesariamente son las mejores para sus países. Claro. Sí, de hecho... bueno, sí había problemas de corrupción en Haití bastante graves. Pasaba lo mismo que pasaba en la región, de que hay impuestos que se les cobran a todos. A final de cuentas, esos impuestos nunca se ven reflejados en la calidad de vida de las personas. Y como desde el 2013, Haití de por sí ya tenía un éxodo bastante grande de personas que iban hacia Brasil, hacia Chile, buscando realmente Estados Unidos. Estos migrantes fueron llegando a México por ahí del 2016, si no me equivoco, cuando Peña Nieto todavía era presidente. Y incluso yo diría que Peña Nieto empezó a tener al final, ya con las presiones de Trump, llegó a tener una política bastante correcta que era el México es tu casa, que se les empezó a dar pues lo que era CURP para que pudieran conseguir un empleo. O sea, ahí era del tipo de política migratoria que puede funcionar, es decir, te doy oportunidad de trabajar, no te voy a dar así apoyos como de que 4,000 pesos nomás por existir en México, pero te voy a dar chance de trabajar. Y ciertamente hay muchos trabajos. Y entonces ahí el migrante empieza... Ahí hay un beneficio tanto para el migrante como para el gobierno mexicano, que es, para el gobierno mexicano, recolecto impuestos, lo tengo registrado, sé quién es este tipo, sé quién está en mi territorio, entonces estoy seguro de que no va a delinquir, estoy seguro de que no va a cometer delitos, etcétera. Pero por el otro lado, también es un beneficio para el migrante, porque el migrante obtiene oportunidades laborales. Claro, ahí entra el factor discriminación laboral, etcétera, que en México es una realidad, lamentablemente, a día de hoy. Pero si no consideramos eso, porque la mayoría de los migrantes, de hecho, se asentan en las ciudades grandes, se asentan en la Ciudad de México, se asentan en Monterrey, pueblos de desarrollo como Monterrey, donde este tipo de casos de discriminación laboral son más extraños. Al final el migrante tiene mayores oportunidades de conseguir alguna chamba, incluso que aunque pague un salario, que no le va a dar las mejores oportunidades, le va a permitir subsistir y le va a permitir aspirar a una mejor vida que la que tendría en Haití, que la que tendría en Honduras, que la que tendría en Guatemala. Entonces, los programas como el Estás en tu casa acaban beneficiando tanto al migrante como al gobierno mexicano, y son programas que sí dan una solución integral al problema de la inmigración irregular.
Sí, yo la verdad es que cuando escuché ese programa yo pensaba que era el camino correcto. Desgraciadamente cambia la administración y cambia el gobierno en Estados Unidos y cambia todo el paradigma político en la región. Pero fíjate, aquí en el norte del país, yo estoy en Sonora, si te vas a ciudades como Nogales o incluso como Tijuana en Baja California, hay muchos trabajos de maquila que realmente nosotros los mexicanos no queremos hacer porque son mal pagados, porque son muchas horas de empleo y y simplemente esos trabajos están. Para darte un ejemplo así que tengo aquí. Aquí en Nogales hay un déficit de 9,000 puestos de empleo en las maquiladoras que son trabajos de bajo perfil. O sea, son empleos que están pagando un poquito más del mínimo que te gusta. 1,400 pesos semanales. Esos empleos nosotros los mexicanos, seamos sinceros, no los queremos. Pero alguien los tiene que hacer. Después de todo, competitivamente nos afecta mucho que nadie quiera trabajar en eso. Claro, Y ahí podría ser un espacio de inserción. Y ese es un tema súper importante y que hay que tener muy en consideración. México es un país que de momento sigue siendo una economía en vías de desarrollo, ¿no? No es un país 100% desarrollado. Entonces, a este momento todavía dependemos de la exportación de productos, especialmente de la exportación de productos de fácil fabricación, es decir, camisetas, etcétera, que son los productos que se llegan a crear en las maquiladoras. Entonces, si la industria de las maquiladoras se muere, la economía mexicana perdería uno de sus principales sectores. Motores. Y al perderlo, evidentemente perderíamos un impulso que México necesita. Entonces, la migración, y eso es algo que hay que entender y que creo que la derecha no ha sabido comunicar del todo bien. La migración no es nada y la derecha no se opone a la migración. De hecho, la derecha apoya la migración, siempre y cuando ésta esté regulada, porque y hay que explicarlo de la manera más sencilla que se puede explicar. Supongamos que quieres saber quién entra a tu casa y quién no. Así de fácil. Si quieres mantener un registro de quién está en tu casa, por seguridad, por comodidad incluso, no hay un discurso de odio. No es que odies a la persona que está en tu casa. Nada más, bueno, quiero saber quién está en mi casa. Y pasa un poco lo mismo con la migración. No hay que confundir este discurso con un discurso de odiemos a los migrantes, hay que correr a los migrantes, son gente que sucia y floja, que nos quiere quitar los trabajos. Eso es un discurso populista. Que incluso llega a ser perjudicial para la imagen de la derecha, ¿no? Es un discurso falso, es una narrativa anticuada, pero que además es perjudicial. Entonces, la derecha tiene que tener este discurso muy claro de apoyamos la inmigración, apoyamos que venga gente al extranjero capacitada, capaz de trabajar y dispuesta a trabajar, pero claro, tenemos que brindar oportunidades tanto para ellos como para nuestros propios conciudadanos. Sí, conciudadanos. Aquí hay un problema y es un problema que no existe en otras partes del mundo. México es uno de los países que más inmigrantes recibe sin ser un país desarrollado, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, es un país desarrollado en el que las oportunidades laborales son mucho mejores que las que existen en México. México es un país que todavía está en vías de desarrollo, pero que está recibiendo una cantidad exorbitante de migrantes. Entonces, mientras que en Estados Unidos sí se pueden facilitar algunas cosas como seguridad social para todos los migrantes, en México ese tipo de cosas va a tomar más tiempo poder facilitarlas. Por supuesto, a la larga se tienen que hacer, pero en corto plazo lo que México tiene que aspirar a hacer es, ¿sabes qué? Ok, ¿quiénes son los migrantes que están en México? Son tal y tal. Ok, perfecto. Trabajan bien. Son gente capacitada, perfecto, que estén aquí en mi territorio. Si no están delinquiendo y si están haciendo un trabajo a la sociedad, yo estoy a favor de que... Un beneficio a la sociedad, claro. Incluso aunque no sean de todo cualificados. Por ejemplo, hay regiones en Sinaloa, que son regiones altamente agrícolas, que realmente ocupan mano de obra no cualificada. Como son trabajos muy duros y son trabajos muy físicos, hay un vacío bastante grande de empleos, que volvemos a lo mismo. Nosotros los mexicanos, la mayoría, no lo queremos hacer por pesados. Los salarios sí son más bajos, pero volvemos a lo que tú dices. Supongamos que tenemos un registro de los migrantes que entraron, a los que se les dio la oportunidad de trabajar, pagan impuestos, eso es un beneficio para la sociedad. A final de cuentas, esos impuestos nos van a ayudar en algún momento a fortalecer nuestra infraestructura médica, que desgraciadamente en este momento pues es bastante precaria. Van a poder ayudar a sus familias en sus países de orígenes,
Lo que eso va a ayudar paradójicamente a que haya menos migrantes, porque si ellos tienen condiciones dignas en sus propios países, no tienen la necesidad de emigrar. Exacto. Y eso se ha visto reflejado incluso en el caso mexicano. México en los años 80 y 90 era, y a día de hoy sigue siendo, pero en los 80 y 90 el número de migrantes que mandaba a Estados Unidos era exorbitante. Hoy en día sí, ha disminuido, al menos en las tendencias. Quizá en el número, el dato duro no. De hecho ya es más gente. La tendencia de migrantes sí ha venido disminuyendo. Los que entran. Ajá. Entonces, sin embargo, México, uno de sus principales motores económicos son justamente las remesas que se envían de nuestros paisanos que viven en los Estados Unidos de América. Entonces, claro, como los migrantes que viven en los Estados Unidos mandan remesas a México, la economía mexicana crece. Y lo mismo debería pasar con las economías de Centroamérica. Que los inmigrantes que están residiendo en México le manden dinero a sus familias, que de ese dinero se cobre impuestos tanto allá como acá, y que con eso se pueda mejorar la infraestructura en sus propios países y se puedan mejorar las condiciones de vida en Honduras, Guatemala y el resto de países que expulsan migrantes. Claro. De hecho, aquí hay algo que se nos olvida bastante en México, sobre todo, por ejemplo, cuando lee los comentarios en redes sociales sobre diferentes noticias sobre migrantes, es que, sobre todo en el caso de los países de Centroamérica, es gente que es bastante parecida al mexicano. O sea, por razones históricas, tenemos una relación de, por así decirlo, similitudes culturales. Si nos remontamos a la historia, Centroamérica fue parte de México hace, 2 siglos. Pero, mira, son migrantes que hablan español. Es decir, no es diferente al caso europeo y africano. Sí, no, incluso aquellos que no hablan, español, por ejemplo, el caso de los haitianos, hablan francés. Sí. Y una parte considerable de ellos aprende español. De hecho, recientemente los migrantes haitianos que pidieron permisos de trabajo en Monterrey y que tuvieron que salir a protestar porque el trámite no se estaba apresurando. Es muy engorroso. Sí, como toda la burocracia mexicana, no nos hagamos menos. Esos migrantes, yo estuve viendo algunas entrevistas que les realizó, me parece, Milenio, y tienen un español excelente. Tienen un español, básico, evidentemente, pero un muy buen español. Entonces, esta es gente dispuesta a vivir en México, dispuesta a trabajar por México. Son gente que sí queremos en nuestro país. Son gente que sí contribuye a nuestra sociedad. Por supuesto, otra vez, hay que tenerlos registrados, hay que saber quiénes son, por una cuestión de seguridad nacional, por una cuestión de orden. Sí. Claro, a usted sea una mejor palabra, de orden. Entonces, de orden. Por el otro lado, también hay que ver el problema migrante de México como un problema de dos caras. Por una parte, la expulsión migratoria y por otra parte, la recepción migratoria. México es uno de los pocos países que tiene este fenómeno de expulsa a muchos migrantes, pero también recibe muchos migrantes. Entonces, primero que nada, en Estados Unidos, para el problema migratorio también se tienen que encontrar soluciones antes de que en México se puedan encontrar soluciones definitivas. Una de ellas es que el gobierno estadounidense comience a facilitar la emisión de visas H-2A. ¿Qué son estas visas? Son visas de trabajo temporal, son visas que duran 3 años, con las cuales tú puedes estar residiendo en los Estados Unidos y con las cuales tú puedes trabajar allá, pagar impuestos allá, enviar remesas a México y, claro, con las cuales el gobierno estadounidense tiene un registro de, mira, está este migrante, está este migrante, está este migrante. Por el otro lado, también facilitar los permisos de trabajo a los migrantes, porque en Estados Unidos muchas veces las trabas burocráticas acaban impidiendo que los migrantes reciban permisos de trabajo. Y finalmente, también tiene que haber mayor aceptación a los mexicanos en los espacios laborales. Actualmente, en muchos sectores de Estados Unidos no se tiene esta aceptación al mexicano, no se tiene esta confianza al mexicano. Entonces, Estados Unidos tiene que decir, ¿sabes qué? Sí, te pongo un ejemplo muy claro. En las oficinas de gobierno y en el sector político estadounidense, a pesar de que los latinos tengan un mayor porcentaje de la población que la población afroamericana, hay más cargos de representación popular ocupados por gente afroamericana. Me parece que hay apenas un senador latino y algunos 6 o 7 senadores afroamericanos en el Senado de Estados Unidos.
es una desproporción gigantesca, considerando que Estados Unidos es un la país población que tiene con una población latina uh-huh. gigantesca. Entonces Estados Unidos también tiene que empezar a crear esta aceptación a los latinos y empezar a reconocer, oye, son un sector gigantesco en nuestra población. Hay muchísima gente en Estados Unidos que solo habla español, muchísima que ni siquiera habla inglés, que su lengua materna es el español. Y claro, Estados Unidos, si empieza a hacer esto y si empieza a tener esta mayor apertura a la migración regular y legal, por supuesto, va a tener sus beneficios. Va a recibir más impuestos, de los cuales se puede brindar mejor, con los impuestos que se reciban, se puede brindar servicios para los migrantes, pero además, a la hora también de que los migrantes envíen remesas, se pueden sacar impuestos de ahí. Yo, por ejemplo, a pesar de que mucha gente sabrá que tuve cierta simpatía por Donald Trump, etcétera, yo siempre hay una cosa que me he opuesto y que me voy a oponer es al muro. ¿Por qué? Porque creo que es una política un tanto ineficaz y no por el sentido de que no crea que alguien no se vaya a saltar el muro, etcétera. De entrada, el 50% de los inmigrantes que están de manera irregular en los Estados Unidos están ahí porque sus visas se expidieron. Es decir, no están ahí porque se hayan cruzado la frontera. Están ahí porque llegaron de manera legal, llegaron de manera regular y se quedaron allá. Claro, no lo registraron. Que muchos entran con visa de turista, es muy común. Entonces, la idea del muro es absurda en la mayoría de parámetros. A mí, en lo particular, nunca me fascinó la idea del muro. Pero, además, creo que otro problema gigantesco que no vio la administración de Trump es ese. La solución a la migración no es poner un muro. La solución a la migración no es vamos a deportar a los 11 millones de mexicanos que viven aquí. Porque con eso destruyes la economía estadounidense. La solución es, vamos a ver de qué forma podemos hacer que esta gente que ya está aquí, que ya trabaja, pueda obtener un estatus regular. Claro, aquellos que cometan delitos, aquellos que vengan aquí a delinquir, vamos a sacarlos. Pero es un sector pequeño. Y en la narrativa de Trump, que un poco sí defendía esto de que no todos los mexicanos éramos asesinos y violadores, a pesar de que los medios de comunicación distorsionaron su mensaje. Nos lo hicieron creer bastante, sí. Pero también un poco los simpatizantes acabaron haciendo eso. Los simpatizantes en los rallies venían con mensajes cargados de xenofobia. Entonces, el Partido Republicano en Estados Unidos tiene una gran responsabilidad de comunicar mejor su intención con respecto a la migración. Y por el mismo lado, me gusta mucho una intervención que hizo Ronald Reagan, me parece que fue en el debate republicano de 1980, en el cual él dice, no, a mí me parece absurda la idea de un muro, justamente por esto, porque nuestro país al sur es un país con inestabilidad política, es un país con mucha mano de obra, dispuesta a trabajar, dispuesta a pagar impuestos aquí en Estados Unidos. Entonces, les abrimos la puerta, dejamos que entren, claro, revisando quiénes son y a qué vienen, y ya una vez estén aquí, que paguen impuestos acá, que trabajen acá, y de esa forma vamos regulando quién entra y quién no, pero no nos cerramos y somos evidentemente sensibles a nuestro tamaño y a nuestro poderío, porque muchas veces tanto México como Estados Unidos, los gobiernos al menos, pierden la sensibilidad de que son dos de las mayores economías de la región y pierden esta sensibilidad, la responsabilidad que tienen para con los otros países de la región. Gera, volviendo un poquito a lo de la representación política que estabas diciendo sobre la comunidad afrodescendiente y la comunidad hispana en Estados Unidos, creo que en parte, desgraciadamente, es porque en el mundo hispano no tenemos tan metido el rollo de la participación política. Nos hacemos apáticos, desgraciadamente es la realidad. Y la comunidad afroamericana en Estados Unidos se ha aprendido a escalar mediante presiones políticas, pero hacerse su lugar en la política lo han aprendido bastante bien. Otra cosa que me gustaría agregar sobre lo que estabas comentando de los trabajos en los Estados Unidos es que países como Estados Unidos y como Europa están empezando a vivir una especie de era postindustrial. Es decir, ya no tienen esas grandes megamaquilas que llegaron a tener en los 50 hasta los 80, por ejemplo. Están mandando la manufactura, pues, la estaban mandando a China, pero ya la están mandando a países como México, incluso países de Centroamérica. Y ellos están empezando a tener trabajos mucho más especializados en sectores como la tecnología,
o como lo médico, o sea, cosas muy especializadas que requieren un perfil de preparación muy alto. Claro. Y en Estados Unidos, los trabajos que requieren menos preparación, hay sobreoferta, desgraciadamente. Sí, Entonces, ese es un problema y una realidad que tiene Estados Unidos. claro. Y gran De parte hecho, de la población, gran para parte de darte la un dato población, duro, nada más rápido, claro, claro, la sí. industria de servidumbre en los restaurantes, la industria de meseros, etcétera, está estimada a crecer un 30% en los próximos 10 años, que es el mayor crecimiento que ha tenido desde los años 50. Es decir, Ok. esta industria y el resto de industrias, vamos a llamarlas de hospedaje, de hostelería, eh, Ujú. son industrias en las cuales hay una falta de mano de obra y el mexicano, el centroamericano está más que dispuesto a trabajar ahí. ¿Por qué? Porque el salario mínimo en México me parece que ahorita está en 180 pesos la hora, 170 pesos la Sí, hora. el otro año iba a subir a No rozar sé los si ya estoy 200. haciendo Ajá. el ajuste del crecimiento que le acaba de meter la Cámara de Diputados o no, pero está en menos de 200 pesos, ¿no? Que, Sí, y en que para Estados lo que nos Unidos el vende salario algún otro mínimo. lugar son menos de $10. Exacto, el salario mínimo en Estados Unidos son unos 15 Ujú. dólares la hora. Bueno, es lo que La proponen hora. hacerlo estandarizado a nivel federal. Me parece que ahorita está en Sí. 13, 12. A lo que voy es, Ujú. Estados Unidos ofrece un salario mínimo que en México Más alto, sería claro. un buen salario Una semana incluso. para un puesto que ofrece esto. O sea, Ajá. entonces, además, claro, de ofertas de seguridad social, de y de Crecimiento laboral, o sea, exacto. Entonces, porque desgraciadamente en México hay muchos trabajos que no permiten ese crecimiento laboral. y justamente donde hay ausencia de ese crecimiento, justamente donde más hay ausencia de ese crecimiento es Ujú. en la industria hostelera, en la industria de servidumbre. En México tenemos muchísimos meseros, muchísimos, y Claro. es un área que no tiene tantas proyecciones de crecimiento a futuro. Pero en Estados Unidos estamos hablando de unas proyecciones de crecimiento de 30%. Sí, Entonces, sí, cierto. definitivamente, Estados Unidos en los próximos años, quieran o Ajá. no, van a necesitar atraer más migrantes que estén dispuestos a trabajar en trabajos que paguen menos. Ujú. Sí. Que ahí habría que revisar cómo van a cambiar los empleos de aquí a 2030. Claro, Ya sé que en este momento se ve un poquito catastrófico, pero hay muchas predicciones que para 2030 como el 80%, 70% de los empleos actuales van a desaparecer. Y hay que ver de qué forma van a desaparecer. La robotización va con todo, vino para quedarse, el uso de la inteligencia artificial ya está. Entonces, para Estados Unidos no le van a bastar simplemente migrantes, van a necesitar mano de obra preparada. Y países como México, que van a vivir esos procesos, pero de forma más lenta, van a seguir existiendo por lo menos empleos que requieren menos preparación académica más tiempo que en Estados Unidos. sí, Solo para puntualizar ese punto. sí. Y en México también hemos visto cómo los procesos industriales, como bien mencionabas, han tardado más. Entonces, Uh -huh. ¿qué va a hacer México cuando en Estados Unidos haya mucha industrialización, haya una época, como Claro. mencionabas, postindustrial en la cual exista ya un proceso casi 100% robotizado a la hora de crear un producto y, eh, y en otros países exista un exceso de mano de obra? México va a necesitar acelerar esa transición hacia el proceso estadounidense y la única forma en la que puede tener este tipo de transición acelerada es si atrae Ajá. mano de obra extranjera para que empiecen oye, vamos a crear robots, vamos a crear máquinas que nos ayuden a crear coches, que nos ayuden a crear televisiones y para de esta forma poder ser una economía competitiva. Porque claro, en el Más momento dinámica. Uh -huh. atrás en esta carrera, dejas de ser una economía competitiva. Y México es una Claro. economía que depende principalmente de la competición. Uh -huh. Sí, a final de cuentas estamos compitiendo con China, estamos compitiendo con Brasil en cuanto a manufactura. Aquí hay un caso muy curioso, fíjate. Yo no sabía hasta hace poco que, por ejemplo, que está llegando, que México, bueno, para poner un poquito el contexto, México va a imponer la necesidad de visa para los ciudadanos brasileños a partir de diciembre. Parte del argumento es que están llegando bastantes brasileños a México para cruzar a Estados Unidos utilizando a México como puente.
Lo que yo no, fíjate, yo no lo había asimilado, era que, uno, son órdenes de Washington. Dos, que hay un flujo lo suficientemente considerable para que el gobierno de los Estados Unidos haya hecho esa petición. Y lo otro es que Estados Unidos, estaba leyendo en la mañana, que quiere terminar con la política de quédate en México. Que la política de quédate en México era para los solicitantes de asilo que van hacia Estados Unidos, se quedan a México a esperar la respuesta de que si se la aprueba o no se la aprueba. Lo que no sé es hacia dónde van o qué intenciones tienen, porque, seamos sinceros, no quieren recibir solicitantes de asilo ni tenerlos antes de que se les apruebe el asilo. Claro. Entonces, el tema ahí es, ahorita la administración Biden, y ese es otro tema, tampoco en la política, bien decía el doctor Jalife, nada pasa por coincidencia. Y no. El tema es, Joe Biden trae una política de mucho abrazo al migrante, ¿no? Mucho, vamos a hacer lo contrario a Trump, entonces entre el migrante que quiera entrar. Entonces, un poco por esa misma línea narrativa, quieren eliminar programas como Quédate en México. Ahora, ¿cuál es mi opinión con respecto a que México funcione como el guardián o la puerta, si gustas, o el muro, ¿no? De Estados Unidos? Sí, el muro es la Guardia Nacional que tenemos en Chiapas, o sea, desgraciadamente es la realidad. Yo soy en todos los sentidos primero mexicano y después derechista, ¿no? O sea, la derecha la pongo después de la migración, a Estados Unidos lo pongo después de la migración, y la migración la pongo primero porque es un asunto que me concierne como mexicano. México no puede ser el esclavo y servidor de Estados Unidos, y eso es algo que creo que los mexicanos deben tener muy claro. La política migratoria de México sí tiene que estar sintonizada con la estadounidense, pero no puede depender de lo que se diga en Washington y lo que no en Washington. La política migratoria mexicana tiene que ser una política de apertura, de sensibilidad, y también México tiene que hacer esfuerzos para presionar a Estados Unidos a tener esta apertura y esta sensibilidad y decirles, oye, mira, nosotros estamos pagando con tus platos rotos, porque México no tiene la infraestructura para recibir a tantos migrantes, lamentablemente. Desgraciadamente, México no tiene la economía para recibir a tantos migrantes, y México no tiene los servicios para recibir a tantos migrantes. No tenemos, no tenemos dónde meter a sus hijos a estudiar. No tenemos a dónde hospitalizarlos en caso de que se enfermen. Sí tenemos puestos de trabajo, pero hay muchas cosas en las cuales todavía México servicios básicos para esas personas que son precarias. Entonces, lo que tiene que empezar a explicarle México a Estados Unidos es, si tú tienes más apertura con el migrante, vas a tener más recolección de impuestos y vas a tener menos problemas a la hora de lidiar, como no, con la crisis migratoria. ¿Por qué? Porque si tú tienes más apertura, puedes tener un registro un poco más claro, puedes ir un poco más. En cambio, si tú tienes una política de vamos a cerrarnos lo más posible y vamos a hacer trabas burocráticas, vas a obligar al migrante a cruzar de manera ilegal. ¿Y qué pasa cuando cruza de manera ilegal? Ahí es cuando empiezas a facilitar que criminales pasen a través de la frontera. Si tú evitas... Y no solo... Y no solo eso, sino todas las redes de tráfico de personas, que a final de cuentas es dinero para las mafias que pues son el crimen organizado, que tienen sofocada la región en violencia, lo que es México y Centroamérica. Claro, la política migratoria que se ha venido manejando en Estados Unidos desde Clinton no ha funcionado por una sencilla razón, porque se ha criminalizado la migración, porque se ha criminalizado al migrante. Lo que tiene que haber es mayor apertura al migrante, claro, con regulación. Yo como derechista, evidentemente, no soy fan de la regulación, no soy fan de que el gobierno se encargue de tantos trámites burocráticos, etcétera. Pero ¿qué crees que pasa? Cuando criminalizas algo, hay todavía más burocracia que si lo regulas. Y más corrupción. Exacto. Entonces, el tema que tiene que entender México es, México no puede ser el esclavo y servidor de Estados Unidos. México no puede ser el muro de Estados Unidos. México tiene que trabajar de manera integral con el gobierno estadounidense para, ¿sabes qué? Sí, aquí vamos a recibir a los migrantes, vamos a tener apertura, les vamos a dar oportunidades de trabajo, pero tú también échanos la mano, tú también permítenos darles permisos de trabajo, etcétera. Y así vamos a disminuir el flujo excesivo. En los dos países les vamos a dar oportunidades
En los dos países les vamos a brindar atención, les vamos a brindar lo que necesiten, pero claro, vamos a tener cierta regulación y cierto control. En cambio, si de plano me pides a mí que yo sea el muro y tú lo prohíbes por completo, no vas a tener control absoluto, no vas a poder controlar nada. No. Y este mismo argumento es un poco el que se emplea, por ejemplo, con la prohibición del alcohol que hubo en los Estados Unidos en los años 20. En los 30. Exacto. ¿20 o 30? 20 y 30. Acabó creo que en el 32 o 31. O sea, acabó a principios de los 30, pero empezó a finales de los 20. Va, en los 20. Ajá. Pero lo que pasa cuando fue la prohibición es, y que creo que es la más importante de las lecciones de la prohibición, cuando tú prohíbes algo, lo único que haces... Lo incentivas. Aumentas los trámites burocráticos, aumentas la corrupción, lo haces todo más complicado para el gobierno. En cambio... Incentivas un mercado negro. Exacto. Que a su vez crea mafias. Que esas mafias justamente acaban siendo tipos de estados paralelos. Con armas, con dinero, ahora sí que compran políticos. Y le quitas al gobierno muchas de las necesidades que tiene. Le quitas al gobierno muchas de las responsabilidades que tiene. Le quitas al Estado, por ejemplo, el monopolio sobre la violencia y se lo das a cárteles organizados, se lo das a grupos organizados que van a proteger al migrante, pero claro, lo van a traficar, lo van a abusar, etcétera. Entonces, por una cuestión de dignidad, por una cuestión de la seguridad del migrante, México tiene que decir, ¿sabes qué? Vamos a ser quizá más sensibles hacia el migrante, pero también vamos a entender más nuestra propia situación. Nuestra propia y realidad, discutir con Estados Unidos este tema de apertura. Sí, o sea, México necesita tener más autonomía en ese tema migratorio. Debe haber coordinación, pero las políticas migratorias que tenga México deben ser poniendo primero a México y luego a Estados Unidos. No lo que me diga Washington porque me está dando órdenes el patrón. Exacto. Nos tenemos que quitar esa mentalidad de servidumbre. Necesitamos tener una mentalidad más de cooperación, somos vecinos, pero nuestras políticas mexicanas tienen que ser poniendo primero a México. Por ejemplo, el Instituto de Migración ya puso la obligatoriedad, la obligación hacia todos los viajeros que no sean obviamente ni Estados Unidos ni europeos, que vayan a usar camiones, aviones, que tienen que presentar no solamente el pasaporte, también deben hacer un pequeño trámite con migración. Pero volvemos a lo mismo, eso lo pidió Estados Unidos, no es acorde a la migración, no es acorde a la realidad mexicana ni a una exigencia popular de nosotros los mexicanos. Y aquí te va un dato muy curioso. Vamos. México también tiene migrantes ilegales, bueno, no ilegales, irregulares. En México técnicamente no están de manera ilegal, pero México también tiene inmigrantes irregulares de Estados Unidos. Y tiene un número gigantesco de los famosos expats que se van a ciudades como Ajijica en Jalisco y que se quedan ahí de manera irregular. Sí. Y nadie dice nada, nadie toca ese asunto. No. Y lo mismo pasa en Cancún, lo mismo pasa en Acapulco. ¿Por qué? Porque California cuando se trata de Estados Unidos prefiere echar la vista gorda. Y también tenemos casos aquí de españoles, de franceses, de canadienses, pero sobre todo estadounidenses. Entonces... El problema de la migración en México es un problema mucho más complejo del que la gente quiere ver o del que la gente se permite ver. Entonces, sí, cierto. Lo primero es, ¿cuál es el gran problema de la migración en México? El gran problema de la migración en México es que México no tiene los recursos para recibir a tantos migrantes. México no tiene los recursos para darle atención a tantos migrantes. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? México tiene que brindarle más oportunidades laborales a los migrantes, justamente en estos sectores que están abandonados. Requieren mano de obra. En la economía mexicana. Mano de obra. O sea, las maquilas, la industria textilera, etcétera. Después, México tiene que presionar a Estados Unidos para que haya mayor apertura a los migrantes, para que Estados Unidos dé más visas de trabajo temporal. México... ¿O sabes qué? O que le dé más recursos al país. O sea, si vamos a tener estos migrantes... Pues ayúdanos a reforzar esa es otra solución. Nuestra infraestructura médica, por ejemplo. Por supuesto. ¿Sabes qué? Ya si nos vas a usar de muro, danos los recursos para mantener estos migrantes. Para contener ese muro, sí. No podemos... México, otra vez, no puede ser el esclavo y servidor de Estados Unidos. México tiene que defender su interés nacional y decir, a ver, sí, ok, yo soy un país abierto a los migrantes, abierto al negocio, abierto a la libertad,
abierto a que esta gente emprenda el sueño mexicano, ¿no? El sueño mexicano no tiene por qué morir, no tiene por qué dejar de existir. El sueño mexicano tiene que ser un sueño real para esta gente que aspira a una mejor calidad de vida. Nosotros tenemos que recolectar impuestos a partir de sus remesas, a partir del trabajo que realizan estos migrantes, y con todo esto generar una solución para que estos migrantes vivan mejor y que México no tenga un problema con la migración, sino que la migración en México sea vista como algo positivo y que nos genere un impacto positivo económico, social. Sí, algo que ayude a fortalecer el país. Que fíjate, aquí estamos perdiendo una oportunidad de oro. Bueno, pues los trabajadores son una oportunidad de crecimiento. Algo que se nos está yendo es el problema de las pensiones. El problema de las pensiones para nosotros, para nuestra generación, está bien grave. Entonces, ¿por qué no incentivar un tipo de migración ordenada de países que, te digo, son culturalmente similares? No va a haber un shock cultural como el que tienen en Europa, que a final de cuentas nos van a ayudar a fortalecer nuestras instituciones. O incluso en Estados Unidos. Incluso en Estados Unidos llega a haber este shock cultural. Pero el shock cultural, como te decía, las similitudes entre México y Centroamérica son mucho más notables que entre México y el mismo Estados Unidos. Sí. Entonces, ahí estamos perdiendo una oportunidad de oro, porque no hay país, potencia económica, bueno, sí hay, ¿no? Como Japón, que no haya ocupado migrantes para crecer de la forma colosal que han crecido. Estados Unidos los tuvo, Inglaterra los tuvo, Francia los tuvo. Entonces, realmente lo que se necesita es un orden y que Estados Unidos, ahora sí, que si vamos a hacer el muro, que tengamos los recursos para hacer ese muro, que tengamos la fuerza institucional y también tenemos que mejorar la seguridad en el país, y Estados Unidos la verdad es que tiene que hacer muchísimo, la verdad es que tiene un papel muy grande ahí, que desgraciadamente este gobierno se está empezando a pelear con Estados Unidos en todos los temas de seguridad, pero yo creo que eso nos daría para todo otro envío. No, bueno, sí, vamos a hablar de seguridad. El factor, la verdad, opté por no tocar tanto el factor seguridad porque, hijo, podríamos habernos metido a cosas como San Fernando, ¿no? Donde mataron a 72 migrantes y recientemente pasó una masacre similar también en Tamaulipas. Y son hechos lamentables y que ponen no solo en riesgo la vida del migrante, sino también la situación y la seguridad de nuestro país. La vulneran, la ponen en riesgo. Entonces, México tiene que buscar este tipo de soluciones integrales en donde toleremos la migración, donde la incentivemos, pero siempre y cuando sea ordenada y regulada. Así de fácil. Es todo. Estados Unidos, nosotros estamos aquí para hacer un muy buen muro, vamos a hacer el mejor muro que podamos ser, pero danos estos recursos. Y si no nos vas a dar estos recursos, entonces México tiene que presionar, tiene que ponerse los pantalones, porque México, otra vez, México va primero, ¿no? Tiene que ponerse los pantalones y decirle al gobierno estadounidense, oye, ¿sabes qué? ¿Quieres que seamos tu muro migratorio? Perfecto. Entonces tú tienes una responsabilidad de tener esta apertura migratoria. Y si no, de darnos recursos. Una de dos. Y buscar este tipo de soluciones integrales que a largo y corto plazo nos ayuden a ver y a convertir la migración ya no en una cosa de, híjole, ¿cómo vamos a mantener cómo vamos a poder sostener este asunto a largo plazo? Sino una cuestión de la cual México pueda sacar provecho y los mexicanos y los migrantes puedan verse beneficiados. Claro, es muy importante que hagamos todo esto conforme al marco de la ley, porque volvemos a lo mismo. Si nos ponemos restrictivos, vamos a crear, pues, el tráfico de personas en México es un problema muy grave, que es una especie de elefante blanco que el gobierno, la neta, no quiere ver, porque simplemente es gravísimo. Claro, cuando tú mientras más restringes algo y mientras más lo prohíbes, creas más este tipo de lagunas. ¿Por qué? Porque tú por encima ya solucionaste el problema, ¿no? O sea, ya le metiste una tapadera. Pero por abajo estás permitiendo que se cree toda una red que en algún momento incluso va a ser todavía más grande que el problema que en un momento trataste de solucionar. La cura te va a salir mucho peor que la enfermedad. Entonces lo que tiene que ver es regulación, pero no prohibición.
ese mismo tráfico de personas, como es ilegal, va a acabar fortaleciendo a los mismos grupos del crimen organizado que tienen sumido al país en violencia. Exacto. Entonces, tiene que haber soluciones integrales. Y yo diría que hay que poner, o sea, un gran foco de atención debería ser el tráfico de personas. Porque, como te digo, el problema de las mafias es un problema que es como de nunca acabar, y si lo seguimos siendo ilegal, lo estamos haciendo peor. Exacto. Bueno, Gerardo, ¿te gustaría agregar algo más? Bueno, pues justamente en este tema de las mafias creo que es importante agregar un punto clarísimo. Justamente ¿cómo acabas al crimen organizado? ¿Cómo combates al crimen organizado de manera efectiva? Hay tres formas. El combate directo, que en México ha fracasado estrepitosamente. La atención a las causas, que por como vamos en los últimos 3 años tampoco ha funcionado. Tampoco vamos bien, la verdad. Y un tema muy importante que se ha ignorado, que es quitarles el negocio. ¿Y cómo les quitas el negocio? En el caso mexicano, quitándoles el tráfico de personas, quitándoles el narcotráfico, quitándoles el tráfico de armas. Y al hacer más permisiva la migración, al regularla, al hacerla más, vamos a llamarla blanda, sencilla, facilitada, ¿no? Y al apoyar al migrante, les quitas todo un negocio, toda una red de negocios incluso, que al final del día van a acabar debilitando al crimen organizado. Sí, estoy muy de acuerdo contigo. El tema de la migración es, la derecha tiene que acabar con esta retórica de rechazo, de miedo incluso, de xenofobia, y empezar con una nueva retórica de aceptación, orden y por sobre todo análisis. ¿Qué es lo más atractivo de la derecha, ¿no? ¿Cuál es la frase que se ha convertido en un logo de la derecha prácticamente en los últimos años? ¿Viva la libertad, carajo? No, pero más que nada en Estados Unidos, pero el famoso, a los hechos no le importan tus sentimientos, ¿no? La derecha tiene que concentrarse en cuáles son los hechos, qué es lo positivo que tiene la migración, cómo podemos regular la migración, y a partir de eso, crear una política que verdaderamente beneficie al migrante y al mexicano. Claro. Estoy muy de acuerdo contigo. De hecho, me hubiera encantado ayer tocar ese tema cuando tuvimos a Carlos Leal, porque pues tiene mucho que hablar de ese tema. Pero me alegro de haberte tenido en este espacio, Gerardo. Te agradezco muchísimo el haber tomado el espacio. Al contrario. Yo quisiera agregar que a todos los que nos están viendo el día de hoy, que se han tomado la molestia, que sigan a Derecha Mexicana y sigan al canal de Gerardo Vera. La verdad, tu contenido me gusta bastante, por lo que te agradezco mucho el haber tomado este espacio. Igual, si gusta, nos llevamos pendientes un pequeño en vivo sobre el crimen organizado. También lo personal, me gusta tocar ese tema, siempre y cuando no hablar de marcas, porque bueno, vivimos en México, es un poco complicado. Sí. No, créeme que yo lo he tenido que tocar de cerca. En TikTok me ha llegado tocar el tema, y siempre es un tema que se tiene que tocar con pinzas, porque lamentablemente es muy difícil. En un país sumido en la corrupción, sumido en el caos, sumido en la violencia. Tema verdaderamente delicado. Pero bueno, muchísimas gracias en verdad por tenerme en este espacio, por permitirme exponer un poco mis ideas, compartir un poco lo que pienso, y al final del día creo que el objetivo es claro, ¿no? Es cuáles son los problemas, analizarlos, verlos, y cuáles son las soluciones verdaderas, sensibles tanto a nosotros como a los migrantes, que se pueden dar a este tipo de problemas. Sí, que sean soluciones poniendo primero a los mexicanos, a los migrantes y después a Estados Unidos, no al revés, no primero Estados Unidos, los migrantes y luego la sociedad mexicana. Claro. Bueno, Gerardo, ahora sí que muchísimas gracias por haber tomado este espacio, gracias a todos nuestros queridos fachafans que estuvieron con nosotros, y Gerardo, esperamos verte pronto de vuelta en este canal. Un gustazo. Un gustazo, Gerardo. Bye, bye. A todos.